casa, pero nos va a estar acompañando por medio de Facebook Live, hermanos, y otros hermanos más que me han comentado que se han gozado, ¿verdad?, a través de nuestros cultos en línea. Y saludamos a todos los que nos visitan por medio de Facebook. Amén. Y hermanos, estamos contentos que el Señor está alcanzando las almas en muchos lugares. Y hermanos, Dios nos ha puesto aquí en esta ciudad, en esta iglesia, para un gran propósito. Dios ha estado tratando con mi corazón en este mensaje. En un martes entre semana compartí algo acerca de este tema, pero era más como un estudio corto, reducido. Pero hoy vamos a enfatizar, profundizar un poquito más en lo que es este mensaje, este sermón, porque siento que Dios ha estado presionando en mi corazón varias necesidades que hay dentro de la iglesia, y quiero pedirles a todos a que estemos muy atentos a la palabra de Dios. Estamos atentos a la palabra, porque el Señor nos va a hablar de una manera especial. Hechos 16, versículo 16 al 18. Dice la palabra del Señor: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces Pablo, molesto, se volvió y dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. En este día yo quisiera hablar sobre el tema venciendo el espíritu de la serpiente. Venciendo el espíritu de la serpiente. Oremos todos en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Tu palabra ya es ungida, tu palabra ya la verdad es digna de ser recibida por todos los hombres. Hoy te pido, Señor, que esta palabra caiga en buena tierra, produzca fe, esperanza y amor a ciento por uno en nuestras vidas. Señor, tú sabes lo que tenemos necesidad de ti. Yo solamente soy paso, Padre, y pido que tú deposites tu unción, que tu pueblo, Señor, pueda recibir tu palabra, que tú me des autoridad en el Espíritu, me des, Señor, gracia, me des, Señor, de nuevo a predicar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén. Pueden tomar sus lugares en la presencia del Señor. Se dice que en las selvas de África y Asia existe un depredador diferente a todos los demás. Y es una serpiente que se llama pitón. La pitón no mata con veneno, en inglés es python. No necesita correr detrás de su presa. No hace mucho ruido, simplemente espera. Y cuando encuentra el momento oportuno, se enrolla alrededor de su víctima. Y al principio la presión parece soportable, pero cada vez que la presa respira, la serpiente aprieta un poquito más. No la mata de inmediato, la mata lentamente, porque le roba el aliento. No muere por las mordidas, sino muere porque ya no puede respirar. Y es interesante que esa siempre ha sido la estrategia del enemigo de nuestras almas. Dios sopló aliento de vida sobre Adán, pero el Espíritu Santo es el aliento de Dios. Y la serpiente siempre ha querido quitar el aliento espiritual del pueblo de Dios. No siempre destruye por medio del pecado escandalosos. Muchas veces simplemente aprieta hasta que dejamos de orar. Aprieta hasta que dejamos de adorar en la casa de Dios. Aprieta hasta que dejamos de creerle a Dios. Porque el enemigo no siempre
necesita destruirte, le basta con sofocar tu comunión con Dios. Si Él puede hallar la manera de hacerte a descuidarte lentamente de las cosas de Dios, de las disciplinas espirituales como la oración, como es llegar a la iglesia, congregarte, llegar a los grupos de amistad entre semana donde tú perteneces, donde tú empiezas a darle un poquito más prioridad a otras cosas que las cosas de Dios, lentamente empieza a robarte tu comunión con Dios. Lentamente empieza a robarte de tu enfoque sobre el propósito de Dios sobre tu vida. Y si podemos ir a la escritura que leímos y dar un breve exégesis del texto, para comprender este milagro debemos de entender el trasfondo del pasaje. Lucas dice que aquella joven tenía espíritu de adivinación. En el idioma griego aparece la expresión pneuma paipona, que significa en español espíritu de Python. En otras palabras, the spirit of Python, el espíritu de esta clase de víbora o de serpiente. No es una metáfora, es una expresión muy conocida a los griegos, porque tenía un trasfondo histórico. Los griegos creían que era una enorme serpiente llamada Pitón que cuidaba el templo de Delfos. Según la mitología griega, el dios Apolo mató a la serpiente que cuidaba ese templo. Sin embargo, ellos creían que el espíritu de Pitón permanecía en ese lugar y hablaba por medio de sacerdotes llamados óculos, quienes supuestamente revelaban el futuro. En otras palabras, tenían el espíritu de adivinación. Y cuando alguien tenía poderes de adivinación, decían que estaba poseído por el espíritu de Pitón. Lucas utilizaba deliberadamente esa expresión para revelar que detrás de la adivinación, del ocultismo y de la falsa espiritualidad había una influencia demoníaca. Aquella joven no solamente tenía un don que pensaba la gente, estaba cautiva. Era una esclava espiritual que estaba en ella. Algo sorprendente vemos aquí, que la muchacha no estaba necesariamente insultando a Pablo, no estaba atacando el evangelio. Al contrario, decía la verdad. Dice: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Pero ¿por qué Pablo la reprendió? Porque no la reprendió luego, esperó un tiempecito. Pero de repente voltea y le dice: en el nombre de Jesucristo, sal fuera de ella. Y en ese momento fue libre esa mujer. Aquí ella estaba. Hay algo importante que entender aquí, porque una verdad pronunciada por el espíritu equivocado sigue siendo mentira disfrazada. El enemigo muchas veces intenta mezclar con la obra de Dios para ganar credibilidad. Por eso hay muchos falsos profetas. Por eso la palabra del Señor nos indica y nos enseña que debemos de probar los espíritus si son de Dios. Porque nomás alguien que dice que soy apóstol o soy profeta y la gente corre a sus donde se están yendo a visitar las iglesias, porque dicen: oh, sin embargo me va a decir mi futuro. Acuérdense la origen de esas cosas. Hay un don que se llama palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra profética, amén, don de profecía. Todo eso es un don del Espíritu. Pero el diablo es un imitador de las cosas de Dios, que se disfraza, dice la Biblia, en ángel de luz. ¿Para qué? Para tratar de ganar credibilidad entre la gente y traer más disolución, más confusión entre la humanidad. Porque el arma más peligrosa del diablo no siempre es la mentira. Muchas veces es una verdad usada con intención equivocada.
Hacían surgido las falsas doctrinas. Salen de un principio de verdad, pero tuercen esa verdad a su propia interpretación. El espíritu de la serpiente busca envolver a la humanidad y aún los creyentes antes de destruirlos. Porque esta serpiente Pitón nunca comienza estrangulando con toda su fuerza. Primero se enrolla, como hemos dicho, luego te aprieta y finalmente te asfixia para que ya no puedas respirar, para que ya no puedas caminar bien. Y al final llega el fracaso y la muerte espiritual. La serpiente siempre quiere robar tu aliento espiritual. Podemos ver eso en Génesis 2:7, cuando Dios sopló aliento sobre Adán. Y dice que entonces la serpiente ha querido quitar aquello que Dios dio. Y observa el texto que Pablo dice, que Pablo en esta situación donde él estaba caminando, ¿a dónde iba rumbo Pablo? Iba a la oración. Cuando esta muchacha se levantaba y decía, estos son los hombres del Dios Altísimo, pero interrumpía la palabra de Dios que se estaba predicando. Un espíritu de Dios nunca da contrario al mismo espíritu de Dios. Siempre hay unidad en el pueblo, en el Espíritu Santo. Dios no va a hablar a alguien ahí sentado en la silla mientras ahorita la predicación de Dios se está predicando. Porque Dios no es un Dios de confusión. Y Pablo iba a la oración. No es casualidad. La serpiente interceptó a Pablo precisamente cuando iba caminando a la oración. ¿Por qué? Porque sabe que un creyente que ora, un creyente que va en búsqueda de la presencia de Dios, es un creyente peligroso al reino de las tinieblas. Y si Satanás no puede destruir tu ministerio, él va a intentar destruir tu vida de oración. Porque sabe que es el momento de la oración donde uno tiene esa comunión con Dios, donde Dios nos revela las áreas de nuestra vida que necesitan cambio. Es en la oración donde el Señor comienza a trabajar en nuestra vida. Y si estamos enfermos, nos sana. Y si estamos desanimados, nos da ánimo, nos da fuerza para seguir adelante. Y si estamos confundidos, en la oración encontramos dirección a través de su Santo Espíritu. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios en este día? ¿Cuántos saben que hay poder en la oración? ¿Cuántos saben que hay poder cuando buscamos el rostro de Dios? Por eso David corría al templo de la oración y clamaba a Dios cada vez que se encontraba en problemas, cada vez que se encontraba en lucha, cada vez que aún fracasaba. Él corría a la oración, al templo, y se agarraba de los cuernos del altar para buscar la gloria de Dios, porque sabía que la oración podía encontrar su solución. Los bomberos, aquellos que afirman que la mayoría de las víctimas de un incendio no mueren quemadas, mueren porque han respirado humo. El humo roba el oxígeno antes de que las llamas lleguen. Muchas veces la gente se muere de aflicción, de no poder respirar, y por respirar ese humo dentro de sus pulmones. Así sucede a veces espiritualmente. Muchos creyentes no están destruidos, pero están sofocados espiritualmente. Ya no tienen deseo de venir a la iglesia con la misma intensidad. Ya no tienen deseo a orar. Y el diablo nos engaña. ¿Por qué oras si no hace ninguna diferencia? Tienes años orando y no ha pasado nada. Tienes tiempo orando y no ha habido cambio. Amén. Ya no disfrutas ya más la adoración cuando vienes a la casa del Señor. Hay que otros se gocen, que los nuevos dancen, que los nuevos alaben al Señor. A veces se ha perdido el gozo de servir a Dios. Ya no hay esa alegría de llegar a la casa del Señor. No porque Dios se haya ido de tu vida, porque a veces, sino porque algo
a veces nos está robando el aliento espiritual y nos está asfixiando a ya no gozarnos de servir al Señor, de ya no gozarnos de la presencia de Dios que está en este lugar. ¿Cuándo sabe que la presencia de Dios está aquí? Pero a veces es peligroso podemos imponer a la presencia de Dios, que ya no valorizamos la presencia de Dios como debemos de valorizarla. Y ya no entramos por sus puertas con acción de gracia y con sus atrios con alabanza, como en un tiempo lo hacíamos, porque a veces estamos asfixiados espiritualmente, asfixiados por los problemas de la vida, por las vueltas que nos ha dado la vida, y nos hemos preguntado la pregunta ¿por qué? Pero hoy en este día el Señor quiere en este día regresar el aliento de vida, el aliento, aleluya, que aún dirías antes, para que puedas gozarte en la presencia de Dios, para que seas libre de cualquier cosa que quiera robarte el gozo, la alegría, la bendición de servir al Señor. Alguien dele gloria al nombre del Señor. ¿Qué se ha rodeado alrededor de tu vida? Quizás la ansiedad, quizás el temor, la amargura. Ha llegado gente que se amarga con la vida, y a veces hay gente que culpa a Dios por las cosas que han pasado. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me tienes aquí? ¿Por qué me tienes en esta situación? Puede ser la distracción, puede ser la ofensa. La serpiente siempre aprieta lentamente. A veces comienza con algo muy pequeño, y el Señor al serpiente ahí, la serpiente antigua ahí se agarra así. Nadie te toma en cuenta, nadie te quiere, nadie, por el Señor, se interesa por ti. Amén. ¿Por qué te pasó eso en tu vida? Si Dios ha sido tan bueno. Y el diablo siempre usa su voz sutil para engañar a la humanidad, así como engañó a los primeros seres humanos. Oh, es que Dios no quiere que tú seas como Él, como Dios. Por eso no te ha permitido tener el conocimiento, amén, de la verdad, amén, del bien y del mal. Siempre sugiriendo falsas. Es que todo aquel que roba tu vida, de tu oración, de tu consagración, está intentando robar tu destino. Eso es lo que el diablo está detrás de tu vida. No es tanto para destruir tu vida, para matarte, sino robar el destino y el propósito de Dios que Él tiene para tu vida. La serpiente quiere robar tu identidad. Es interesante que la Biblia nunca menciona el nombre de aquella joven. Solamente dice que era una joven que tenía espíritu de adivinación. Solo conocemos que era una joven que estaba bajo esclavitud de ese espíritu y había perdido aún su propia identidad. Eso es lo que hace el enemigo. Empieza la gente a perder su identidad, perder su dignidad, perder su identidad de lo que Dios te ha formado ser. Dios te hizo un hombre, Dios te hizo una mujer, Dios te hizo lo que te creó a ser, no como otra cosa más. El mundo ha tratado con su agenda, con sus falsas dogmas y falsos pensamientos, a tratar de desviar la juventud y robarles de su identidad. Tú puedes hacer lo que tú quieres hacer. Si quieres hacer un perro, puedes ser un perro. Si quieres hacer un delfín, puede ser un delfín. Se oye chistoso, pero hace unos años atrás una mujer se murió. Se murió en un lago, se ahogó, porque ella creía que era una delfín. Y agarró una pronta realidad que no lo fue, porque murió en su falso pensamiento. Esas son las cosas ridículas que el enemigo está metiendo en la mente de la humanidad, en la mente del joven. Y la gente está bajo una esclavitud, está
esta muchacha estaba perdida en su identidad, ni siquiera ni sabía su identidad. Empezaba a cambiar el nombre que Dios le había dado. Empieza a decir el enemigo: ya no eres hijo de Dios. Ahora eres un deprimido, eres un fracasado, eres un adicto, eres un rechazado, eres un divorciado. Pero cuando Cristo libera, también restaura la identidad. Cuando Cristo cambia a la persona, restaura tu identidad. Quizás antes eras un borracho, un marihuano, pero ahora dice la Biblia que no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora somos los hijos de Dios, dice la palabra del Señor. Ya no somos solamente una creación, sino que ahora somos los hijos y las hijas del Dios viviente. Ahora tenemos identidad. Ya no somos lo que éramos antes. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Cuando se alaban a Dios, porque ahora es una nueva criatura. Y ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Cuando lo alaban a Dios, porque no hay condenación. Ahora hay gracia, ahora hay misericordia, ahora hay paz, ahora hay bendición. Ya no hay justicia, ahora hay misericordia. Muchos de nosotros merecíamos juicio, merecíamos justicia. Oh, pero gracias a Dios por su gracia divina. Gracias por la misericordia, por esa fuente de misericordia que alcanzó nuestra vida, que ahora podemos levantar nuestras manos, aunque no somos dignos, y podemos estar en la presencia de Dios, y podemos sentir la misericordia de Dios, podemos sentir la gracia de Dios, podemos sentir la paz de Cristo. Alguien déle un aplauso fuerte a la gloria del Señor en esta tarde. En el libro de Números 21, Israel, hay una historia donde Israel fue mordida por serpientes ardientes. El pueblo moría. Entonces Dios ordenó a Moisés a levantar una serpiente de bronce. Y todo aquel que la miraba vivía. Jesús dijo en Juan 3 que aquella serpiente levantada, apuntada hacia él, Cristo tomó sobre sí la maldición para destruir aquello que nos estaba destruyendo. La cruz aplastó el poder de la serpiente. La cruz en sí no tiene ningún poder. Hay algunos que cargan cruces aquí y ven en su pecho, le dan besitos de la cruz, pero ¿saben lo que significa la cruz? Significa maldición. Nosotros no glorificamos la cruz. Nosotros damos gracias por el hecho que se hizo en una cruz. La cruz en sí significa maldición. Pero lo que Cristo hizo allí, aplastó la cabeza de la serpiente que con la muerte quería dominar y destruir la humanidad. Pero por eso Pablo dijo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijona? Sorbida es la muerte en victoria. Ahora, por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, podemos tener vida y tenerla en abundancia. Cristo no está en la cruz ya no más. Él ha resucitado. Y Él está en este lugar, el Espíritu, y busca todos que le adoren, el Espíritu de verdad. Habrá alguien que lo pueda alabar. Está un pueblo en este lugar. ¿Dónde está el pueblo de Dios que ha sido redimido, que ha sido ahora vivificado por medio de la sangre preciosa de Jesucristo en la cruz del Calvario? Alguien alabe la gloria de Dios. En nada te sirve besar el crucifijo. Cristo ya no está allí. Cristo ahora habita ya no en templo hecho de manos de hombres. Cristo ahora mora en corazones. Alguien alabe la gloria de Dios en esta tarde.
no viene ahora de mirar tu problema, viene de mirar a Cristo. Así como en esa época, en esa dispensación, la salvación se encontraba en mirar hacia arriba una serpiente de bronce. Ahora tenemos nuestra salvación por medio de poner nuestra mirada en aquel, el autor y el consumador de nuestra fe, Jesucristo. La serpiente solo retrocede ante la autoridad de Jesucristo. ¿Cuántos saben que Cristo tiene todo poder? ¿Y de cuántos saben que Cristo tiene todo poder? En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo miro a Cristo, cuando yo clamo a Cristo, todo lo que es Dios, todo lo que compone y hace Dios, Dios está residente en Jesucristo. Y cuando yo clamo el nombre que sobre todo nombre, que dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, cuando yo clamo el nombre de Jesucristo, viene toda autoridad, viene todo poderío, porque en Él está todo poder. Cuando lo creen en este día, en Él está todo poder. Gloria a Dios. Pablo soportó aquella situación durante varios días, dice la Biblia, hasta que algo cambió. Y la Biblia dice que Pablo fue profundamente conmovido en su espíritu. Entonces habló, no habló con la joven, le habló al espíritu. Jesucristo en una ocasión dijo: estos géneros no salen sin ayuno y sin oración. Y la Biblia habla de que hay jerarquías demoníacas espirituales sobre ciertas regiones, sobre ciertos lugares. Yo no sé, la Biblia no menciona que Pablo estaba en ayuno, pero puedo imaginarme que se puso en oración y ayuno quizás. Porque no estaba tratando con cualquier fortaleza, estaba tratando con el espíritu mismo de Pitón que estaba gobernando sobre esas regiones de los griegos. Me imagino que se puso en oración y ayuno. Y ya cuando llegó el desatamiento de parte de Dios, como diciendo: ahora es tiempo, Pablo. Pablo se voltea y reprende ese espíritu. No le habló a la joven, le habló al espíritu que estaba dentro de ella. Y dijo: en el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. No negoció con él, no discutió, ejerció su autoridad. Y la liberación fue inmediata. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando un hijo de Dios está lleno del poder del Espíritu Santo, no hay demonio del infierno que pueda resistir el poder que hay en el nombre de Jesucristo. Por eso es que en este día oramos por los enfermos en el nombre de Jesús. Bautizamos a la gente en el nombre de Jesús. Reprendemos los demonios en el nombre de Jesús. Oh, hermanos, en este día ese nombre todavía tiene poder para sacar fuera todo demonio, para romper toda cadena del infierno, para reprender el espíritu de Pitón, el espíritu de la serpiente, porque ese nombre tiene poder. Si alguien lo cree, dele gloria a Dios. Si alguien lo cree, haga ruido para Dios. Hay alguien que lo cree en este día. Hay alguien que le pueda dar gloria a Dios. Todavía hay poder en el nombre de Jesús. Todavía hay autoridad en el nombre de Jesús. Todavía hay sanidad en el nombre de Jesús. Alguien alabe el nombre de Jesucristo en esta tarde. Fíjese, años en Hechos 28, años después, Pablo estaba recogiendo leña en una isla llamada Malta. Acababa de pasar una tormenta fuerte. El barco fue completamente destruido. Y al fin llegan a tierra seca. Llegan a esa isla y ven a unos nativos que están allí haciendo leña, poniendo leña a fuego, y él fue a ayudarles. Ven a poner leña.
Todos esperaban que en ese momento una víbora, una serpiente, se agarra, se prende sobre su brazo. Todos estaban esperando que muriera, porque los nativos sabían que esa era una serpiente venenosa. Pero Pablo simplemente dice que la sacudió en el fuego. Agarró a la serpiente y la sacudió ahí. Lo que impulsó a Hechos 16, ya no podía dominarlo en Hechos 28. Lo que antes quizás lo hacía ponerse nervioso, ya no lo hacía ponerse nervioso. Es que cuando Dios empieza a trabajar con tu vida, las cosas que temías antes, mañana ya no vas a temerlas igual. Porque empiezas a entender qué tan grande es tu Dios. Qué tan poderoso es el Dios que está a tu lado. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Porque ese nombre, aleluya, ese Dios que servimos es el Todopoderoso. Y para Él no hay nada imposible. Vemos a Pablo primero expulsando serpientes, después aprendiendo a sacudirlas en el fuego. Ese es el crecimiento y la madurez espiritual. Cuando vamos a conociendo al Dios que servimos, sabemos que puede venir arma conformada contra mí, que esa arma no podrá prevalecer. Yo entiendo que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando siente la victoria en este día, yo siento el poder de Dios en este lugar. Yo siento como que alguien va a ser libre. Alguien va a ser libre de un vicio. Alguien va a ser libre de un pensamiento. Alguien va a ser libre en este día del poder de la serpiente sobre tu vida. En Génesis 3:15, desde el principio Dios prometió que Él iba a herir la cabeza de la serpiente. La serpiente hirió el calcanar, pero Cristo aplastó la cabeza de la serpiente. Cada liberación que ocurre hoy es una manifestación de la victoria que Cristo tuvo en la cruz del Calvario. Cuando la serpiente viene hacia ti para destruirte, tú recuerdes de lo que Cristo hizo a la cabeza de la serpiente. Ya no tienes que vivir en temor. Ya no tienes que vivir derrotado. Ya no tienes que vivir enfermo. Ya no tienes que vivir triste. Nomás recuérdate del enemigo y recuérdate de ti mismo que Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y por medio de esa sangre que fue derramada, aún ese monte sintió el poder de esa sangre. Porque dice la Biblia que cuando la sangre tocó el monte tembló. Ay, créelo conmigo. El monte que tembló porque te dio. Eso no es cualquier sangre. Eso es una sangre divina. Es de la sangre del Creador. Es de la sangre del Dios del universo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no predico un evangelio de muertos. Yo no predico un evangelio de muerte, no, Señor. Yo predico el evangelio de vivos. Yo predico el evangelio de resurrección. Yo predico de un Cristo que vive y está en este lugar. Como alguien lo crea conmigo, alguien créelo conmigo. Habrá un testigo de lo que estoy hablando en esta tarde. Habrá alguien que lo crea. Habrá alguien que diga: yo sé que mi Redentor vive. Puedo estar pasando por lucha. Puedo estar pasando, siento que la serpiente está detrás de mí. Pero hoy en este día Cristo me ha recordado que Él es más poderoso que la serpiente. Alabado sea su nombre. Alguien grite gloria a Dios en esta tarde. No peleamos para obtener la victoria. Peleamos desde la victoria. Peleamos porque estamos caminando en victoria.
No deja que el diablo lo engañe al pensar que está derrotado. No, Señor. El diablo está detrás de ti porque estás viviendo en victoria y te quiere robar la victoria que ya tienes. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos pueblos europeos vivían bajo la ocupación del ejército enemigo. Los soldados seguían patrullando las calles, pero el día que el ejército aliado entró y tomó control, la autoridad de los ocupantes terminó. Y algunos soldados enemigos todavía estaban presentes, pero ya no tenían el derecho de gobernar. Así ocurre en la vida del creyente, hermanos. En la cruz, Cristo despojó a los principados y potestades. En Colosenses 2:15. Pero el enemigo puede intentar determinar. En otras palabras, todavía está aquí alrededor, pero ya no tiene autoridad sobre quién pertenece a Cristo. Dijo un predicador: Cristo le tumbó los dientes al enemigo. Los dientes que te podían hacer daño antes ya no tienen poder. Puede ladrar y intimidar, pero no puede destruir tu vida. Puede tratar de hacer escándalo, puede tratar de asustarte, pero recuerden de que Cristo, aleluya, le quitó el poder, le quitó la autoridad, le quitó, aleluya, todo lo que él tenía contra nosotros. Cuando le alaban a Dios por ello. Yo le predico a un pueblo que va a ganar. Yo le predico a un pueblo que ya ha ganado. Yo le predico a un pueblo que ya ganó, porque Cristo ganó por nosotros. Cuando denle gloria a Dios en esta tarde. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Aunque no toda lucha espiritual es espiritual, o más bien no lucha espiritual es causada por un demonio. El enemigo suele operar por medio de patrones como estos que voy a decir en este día. Trata de sofocar la vida de la oración, como ya lo he mencionado. Produce opresión espiritual constantemente sobre la mente, hasta el punto que ya no sientes paz en tu vida. Siempre nervioso, siempre ansioso, siempre pensando que algo mal te va a suceder. Promueve una espiritualidad falsa que busca experiencias sin obediencia a Cristo. Intimida y llena de temor para impedirte que cumplas con tu propósito. O yo no quiero seguir más alto en lo que estoy, porque allá arriba hay muchas tentaciones, hay mucha gente falsa, hay mucha gente que me puede dañar, y el enemigo trata de poner intimidad para que tú no exceses, para que tú no crezcas, para que no quieras aumentar el propósito que Dios ha planeado para tu vida, y hacerte pensar que es muy peligroso esos terrenos. Déjame decirle, donde Dios nos quiere llevar, sí, humanamente podemos sentir temor, pero cuando Dios te quiere en un lugar, Él te va siempre a proteger de lo falso. Te va a proteger de aquellos que te pueden hacer daño. Porque cuando Dios te ha llamado por un propósito, Él jamás te llama para que fracases. Él jamás te llama a entrar en un propósito para destruir tu vida y tu familia. Alabado sea el nombre del Señor. Si Él te está llamando, no podemos cuestionar a Dios, solamente debemos ser obedientes a la voz de Dios y decir: Señor, no lo entiendo, tengo temores, pero tú, Señor, no me has dado espíritu de temor, me has dado un espíritu de poder y de amor y de dominio propio, y cuando yo me agarro de tu mano no tengo nada de qué temer. Manipula y controla las acciones mediante el miedo y la culpa. El diablo siempre que te quiere llevar a un nuevo nivel en Dios, siempre va a meter la culpa, va a recordarte de tus pecados pasados, de tu pasado, de tus fallas, de tus errores, de tus deficiencias, y trata de manipular para que no avances. Acuérdate
lo que hiciste. Acuérdate cuando fallaste a Dios. Tú no puedes hacer nada grande por Dios. Mejor regrésate a Egipto. Mejor regrésate atrás. Estaba más cómodo, estaba más a gusto. Amén. Y ahora podemos conformarnos con lo ordinario, cuando Dios lo que tiene para nosotros es extraordinario. Busca redefinir tu identidad para que olvides quién es Dios. Para que olvides que tu propósito de Dios va mucho más allá de lo ordinario. Hay gente que se va a ofender, sí, porque no comprende el propósito de Dios en nuestra vida. Vas a ver gente que a veces pasas y unos se quedan atrás en el camino. Y nos duele a veces, porque a veces son gente que amamos. A veces son gente que tenemos cierto aprecio, pero no podemos quedarnos atrás. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir firmes. La serpiente quiere engañarnos. La serpiente quiere destruirnos. La serpiente quiere desenfocarnos. Pero Dios nos ha dado el poder para tomar dominio y autoridad sobre la serpiente. Voy a dar una conclusión en esta tarde. Aquella joven salió de su casa siendo esclava, pero regresó siendo libre. Yo vengo a decirle a alguien, yo no sé cómo entraste, pero en las puertas de esta iglesia, pero una cosa te puedo decir, que si llegaste enfermo, puedes salir sano si tú quieres. Si llegaste cautivo, puedes salir libre. Dije que puedes salir libre. Yo no estoy diciendo puedo porque yo estoy durando de Dios. No. Es que esto es voluntario. Este es el que quiere. Dios es un caballero. Él no va a forzar su libertad sobre nadie, ni su voluntad sobre nadie. Él espera que tú lo deseas. Yo no digo porque dudo, no hay duda. Dios, para Él no hay nada imposible. En un momento Dios puede cambiar tu situación. Un momento, en segundos. Para Él no hay nada imposible. Quiero decirle a alguien en este día que la serpiente perdió su control. Que las cadenas fueron rotas por medio de la sangre. Y ahora tu destino cambia. Hoy todavía hay personas que llegan a la iglesia con una serpiente invisible enrollada alrededor de su vida. Y siento que en esta tarde la serpiente se ha agarrado del cuello de algunos y ha empezado a apretar. Ha empezado a apretar tu mente con falsos pensamientos. Ha tratado de apretar tu mente por dudas de que Dios no está contigo, de que no estás en la voluntad de Dios, que nunca va a cambiar, que vas a quedar en esa circunstancia muriendo y ahí vas a morir en esa situación. Una mentira de la serpiente. La serpiente, algunos ha estado allá apretando en tu matrimonio, robándote el gozo, la alegría de tu matrimonio. Y ha estado tratando de apretar tu ministerio. Ha estado haciéndote dudar de tu llamado en Dios. Ya te ha estado estorbando tu adoración. Ya no alabas a Dios como en un tiempo le adorabas. Pero hoy en este día yo tengo buenas noticias para esta iglesia. Que hoy Jesucristo ha llegado a traer libertad. El mismo Cristo que aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz, sigue rompiendo cadenas. Dije que sigue rompiendo cadenas. Sigue sanando matrimonios. Sigue sanando heridas. Sigue llegando libertad. Porque el que el Hijo ha hecho libre es verdaderamente libre. Alguien dele gloria a Dios en este día. Cristo hace libre a todo aquel que pone su confianza en Él. Le invito que se ponga de pie en este día.
¿Qué ha estado robándote tu aliento espiritual, hermano, hermana? Joven, a un niño, junior. Te has tolerado por demasiado tiempo. Te ha robado la felicidad. Que vos has permitido que siga hablando sobre tu vida. ¿Estás listo en esta tarde, estimado hermano, amigo? Que lo necesita que Cristo rompa las vueltas que la serpiente ha estado alrededor de tu cuello, alrededor de tu corazón? ¿Estás listo para que Cristo rompa esas cadenas invisibles? Quizás has llegado y a veces podemos aparentar y decir todo está bien. Damos una sonrisa, actuamos de una cierta manera que todo está en victoria, todos estamos bien, pero en realidad por dentro hay cadenas invisibles. Por dentro a veces hay serpientes que se han robado, han tratado de robar nuestro aliento de vida, nuestro respiro. Pero hoy en este día el Señor nos está recordando que aquí hoy doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, dice la palabra, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Estas señales seguirán a los que creen en su nombre. ¿Quién es el pueblo del nombre? Usted y yo. Somos el pueblo del nombre. Y Él nos ha dado autoridad para hollar. ¿Qué quiere decir eso? Pisotear con furia. Pisotear con furia es lo que significa hollar. Dios le ha dado a los creyentes la autoridad para pisotear con furia toda serpiente, todo alacrán, escorpión que se ha levantado, que representa potestades demoníacas. Así como Cristo lo hizo a Satanás, Dios nos da poder para cada uno de nosotros a pisotear con furia toda serpiente que se ha levantado contra tu vida, contra tu familia, contra tu matrimonio, contra tus hijos, contra tu propia vida. Yo quiero abrir este altar en este día. Si estás listo en este día para ser libre, corre rápidamente en este día, porque yo siento que hay muchos